Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Acamparán en el lado opuesto junto al mar. Entonces el faraón dirá de los hijos de Israel: andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón para que los persiga, pero yo mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Versículo 5. Y cuando informaron al rey de Egipto que el pueblo huía, el corazón del faraón y de sus servidores se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel y que no nos sirva? Unció su carro y tomó consigo a su gente. Tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto, con los oficiales que estaban al frente de todos ellos. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y él persiguió a los hijos de Israel, pero estos salieron osadamente. Los egipcios los persiguieron con toda la caballería, los carros del faraón, sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron mientras acampaban junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Cuando el faraón se había acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Entonces los hijos de Israel temieron muchísimo y clamaron al Señor. 11. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto de sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos solos para que sirvamos a los egipcios? Mejor nos habría sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo: no teman, estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren detrás de ellos, y mostraré mi gloria en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. 18. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo muestre mi gloria en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos, y se colocó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, constituyendo nube y tinieblas para aquellos, mientras que alumbraba a Israel de noche. En toda aquella noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que éste se retirara con un fuerte viento del oriente que sopló toda aquella noche, e hizo que el mar se secara, quedando las aguas divididas. Y los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron en el mar tras ellos con toda la caballería del faraón, sus carros y sus jinetes. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. Trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas, porque el Señor combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes.
Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno solo, pero los hijos de Israel caminaron en seco por en medio del mar, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Así libró el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Cuando Israel vio la gran hazaña que el Señor había realizado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyó en él y en su siervo Moisés. Oremos. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta mañana leer esta gran y hermosa porción de tu palabra. Rogamos que tu enseñanza sea sobre nuestras vidas en este momento, que sea tu Espíritu nuestro Maestro, y permíteme, Dios, que lo que aprendamos hoy podamos practicarlo en nuestra vida cotidiana, ahí donde tú nos has puesto. Bendice a cada familia de que estamos en este momento, en este lugar, y yo me pongo en tus manos también, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues ya estamos en el 2023, día 8 ya, ¿verdad? Ya tenemos una semana 2023. Pues hoy es el segundo, ¿verdad? Segundo domingo, yo creía que era el primero. Segundo domingo del 2023. Y hemos titulado este mensaje Enfrentando desafíos. Enfrentando desafíos. Ustedes, como bien saben, vivimos en un mundo que le llamamos nosotros los cristianos un mundo caído. ¿Qué significa eso? Un mundo en el cual la tendencia del ser humano es a hacer lo incorrecto, hacer lo malo. ¿Incorrecto delante de quién? Delante de Dios, obviamente, ¿verdad? Dios es el que establece las reglas, los lineamientos, los mandamientos, etcétera. Y el ser humano, nosotros tendemos a desobedecer, a irnos hacia otro. Dios nos dice, el camino es por aquí, y nosotros decimos, no, yo me voy por allá. Y ahí es una situación de conflicto continuo que el ser humano tiene. Por eso le llamamos que tenemos una naturaleza pecaminosa. Somos seres caídos. Después de Adán y Eva, le llamamos seres caídos a todo el ser humano. Y en Cristo comienza una restauración, una vida nueva, un perdón de pecado. Dios nos toma, una vez que creemos en Él y que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos toma nuevamente, nos justifica delante de Él como si no hubiéramos pecado. Así de grande es la salvación. Dios nos toma como si no hubiéramos pecado. Pero bueno, ahí está la consecuencia ya. Después de Adán y Eva, vivimos en un mundo caído con muchas consecuencias. Usted puede ver al ser humano en decadencia, el ser humano que se enferma, el ser humano que físicamente morimos, ¿verdad? Morimos. El promedio 70, 80, 90 años que un ser humano pueda vivir, después de ahí una de las consecuencias del pecado es la muerte física, también la muerte espiritual para los que no han creído en Jesús. Sin embargo, hay ciertas cosas que nos muestran que nuestra naturaleza es caída, es decir, nuestro cuerpo se deteriora, se enferma, se envejece y se muere. Luego también tenemos que hay algunos aspectos de relaciones interpersonales que continuamente estamos en fricción con la gente que nos quiere y con la que no nos quiere más, ¿verdad? Estamos en una situación complicada de relaciones interpersonales. En el matrimonio hay conflicto de repente, ¿sí o no? En la relación de padres e hijos, hijos y padres, siempre hay ciertas fricciones, malos entendidos, ofensas que tenemos que estar lidiando continuamente. Y en este 2023 estoy seguro que muchos de nosotros vamos a vivir ciertas cosas
porque estamos en un mundo caído y porque necesitamos aprender. También hay algunos aspectos económicos que nos pueden sacar de nuestra paciencia, de una situación de tranquilidad, y que pueden ocasionar fricciones y que pueden ocasionar que se quite la paz en tu corazón. Y todo esto es oportunidad. Le llamamos nosotros ahora oportunidad para afianzar nuestra fe. Les voy a decir una cosa, las situaciones que nosotros vivimos, de desafíos, de retos y de dificultades en la vida, y este 2023 no será la excepción. No estoy diciendo que vamos a sufrirle y que vamos nosotros a padecer y demás. Lo que estoy diciéndoles es que estemos listos para enfrentar cualquier situación que en este 2023 pudiéramos enfrentar, para enfrentarla como debemos enfrentarla los cristianos. Nosotros no estamos aquí para decirle que usted no va a sufrir, que no hay enfermedades o que su economía va a repuntar y va a hacerse millonario. Tal vez sí. Sin embargo, no es el papel de la palabra de Dios que predicamos en esta iglesia el poder predicarles algo que tal vez no va a suceder. Pero lo que sí dice la Biblia es que el cristiano está siendo invitado a padecer por Cristo. Padecer por Cristo. Ese es el evangelio de la Biblia. Nos invita a padecer por Cristo. ¿Qué significa eso? Vivir en obediencia a Cristo, y estoy seguro que cuando vivas en obediencia a Cristo tendrás dificultades. Este es el evangelio. No es obedece a Cristo y no habrá enfermedades, tendrás una economía estable, y no es así. Obedezca a Cristo, vendrán dificultades y verá cómo Él con nosotros nos enseña. Por eso vamos hoy a aprender a enfrentar estos desafíos que el 2023 los trae ya consigo mismo, y entonces nosotros debemos de estar preparados y listos. Muchos de ellos, escúchame bien, muchas de las problemáticas y dificultades que nosotros enfrentamos son consecuencia de nuestro propio pecado, de nuestras propias malas decisiones. Nosotros tomamos malas decisiones porque no obedecemos la palabra, porque no tenemos la sabiduría, porque queremos hacer nuestra santa voluntad, porque la carne es débil, ¿verdad? Y entonces hacemos lo que nosotros queremos y nos va mal. Y y estamos llorando, viviendo las consecuencias de no haber hecho las cosas correctas. Otras veces, déjame decirte, que el enemigo, Satanás y sus demonios, ponen ciertas cosas en nuestra vida, tentaciones, ponen pensamientos, ponen circunstancias a nuestro alrededor para que nosotros caigamos. Y cuando no estamos bien alertas espiritualmente, pues ahí estamos cayendo en las garras, en las acechanzas del diablo, en las tentaciones, en la influencia satánica y demoníaca, y ahí estamos sufriendo consecuencias. Pero ¿sabes qué? Lo interesante es que en otras veces las dificultades que tenemos son pruebas que Dios mismo pone para que nuestra fe se fortalezca. ¿Cómo podemos distinguir entre estas tres cosas? ¿Consecuencia de mi pecado, ataque satánico o prueba que Dios está poniendo? Al final del día, escúchame bien, quiero que comprendas estas tres cosas de este pasaje de Éxodo capítulo 14. Vamos a comprender, a distinguir, a tener un discernimiento de cómo actúa el diablo, de cómo es que Dios pone las pruebas, y al final del día Dios tiene el control. Ese es el primer punto. Enfrentando desafíos sabiendo que Dios tiene el control. Número uno, Dios tiene el control. ¿Cuál es el contexto de este capítulo 14 de Éxodo? ¿Qué estamos viendo aquí? A un pueblo que había sido esclavo por, vamos a ponerle, ¿cuántos? 430 años desde que José llegó a Egipto, habían pasado ya. Y el pueblo se convirtió en esclavo. El pueblo de Israel
creció, se multiplicó y se convirtió en esclavo de una potencia mundial como Egipto, ¿sí? Un imperio con un faraón de rey, etcétera, estaban siendo sometidos por más de 400 años. ¿Qué podemos nosotros ver en este pueblo? Una mentalidad derrotada, de esclavo, de servidumbre, de miedo, atemorizados por generaciones, etc. Pero Dios levantó a un líder, Dios levantó a un hombre y le puso un equipo de liderazgo para que fuera y liberara a este pueblo. ¿Cómo lo liberó? ¿Podía Moisés hacer estas, digamos, lo más importante de la liberación para poder sacar al pueblo? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le envió a Faraón y a su pueblo ¿cuántas plagas? 10 plagas, de manera sobrenatural, extraordinaria, fuera de lo común, para que Faraón se convenciera de que quién era Dios. Las 10 plagas fueron respuesta para una pregunta que hizo Faraón. Viene Moisés y le dice: mi Dios en el desierto quiere que el pueblo vaya y le adoremos allá en el desierto. ¿Quién dijo? Mi Dios. Yo soy el que soy, me envió. Y la pregunta de Faraón, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? ¿Y quién es tu Dios para que yo le obedezca? ¿Quién es ese tu Dios? Las 10 plagas son la respuesta a esa pregunta. Por si alguna vez quieras preguntar, ¿y quién es Dios? Con una actitud arrogante, pues 10 plagas que apuntaron a 10 deidades de Egipto, 10 divinidades que los egipcios tenían como Dios, y la respuesta fue: soy el Dios más grande que existe en el universo, y todos tus dioses con D minúscula se someten ante mí. Esa fue la respuesta, que si el Nilo era un dios, que si los animales eran dioses, que si las moscas eran, los animales y las moscas las mandó para eliminar a sus dioses, que todos los templos de ahí, que si las ranas, que si, ¿qué más? El sol, ¿verdad? Que si el sol era su dios, pues vienen tinieblas. Que el mismo Faraón se consideraba como Dios, y entonces su hijo iba a ser Dios, pues a Dios, a tus dioses. Y la respuesta fue esa: ¿quién es tu Dios al cual quiere que yo le obedezca? Pues ese Dios mandó 10 plagas para explicarle al Faraón quién era Dios. Total, sale el pueblo con mano poderosa, sale el pueblo, y ahí es la figura. Recuerde que en la Biblia podemos tener historias como esta de la salida de Israel de Egipto, del cruce del Mar Rojo, de la entrada a la tierra prometida, pero recuerde que todas estas cosas son símbolos, figuras de lo que ahora tú y yo vivimos. La salida de Egipto es tu salvación, mi salvación, con mano poderosa, y que solamente Dios puede hacer. La muerte de los primogénitos, que habla precisamente de la muerte de su hijo para la salvación. Así es de que lo que pasó ahí con las 10 plagas fue el símbolo y la figura de la salvación que tú y yo tenemos. ¿A poco el pueblo de Israel, que era esclavo, pudo provocar esas 10 plagas de manera extraordinaria? No, solamente es una obra de gracia, y es una obra poderosa, y es una obra divina lo que los rescató, así como tu salvación y mi salvación. Es algo que solamente Dios puede hacer. Bueno, el pueblo sale, al final dígame cómo salió el pueblo. ¿Qué le dio los egipcios? ¿Qué le dieron a los israelitas? Les dieron oro, plata, comida, animales. Váyanse ya, por favor, váyanse. Se los dieron con gusto. Muchos egipcios fueron con ellos, y extranjeros que estaban por ahí se fueron con ellos. Aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto y caminaron hacia el desierto, porque iban a adorar a Dios. Y precisamente cuando Dios se le manifestó a Moisés, cuando lo llamó y lo envió en medio de una zarza ardiendo, ¿se acuerda del pasaje? Le dice: ¿y cómo sabré que tú eres Dios?
Esto te servirá de señal, le dijo Dios a Moisés. ¿Quieres saber si yo soy Dios? Esto te servirá de señal, que el pueblo estará adorándome en este mismo monte. Así es de que el pueblo salió y después el pueblo estuvo adorando. Moisés, imagínense la fe de Moisés, la experiencia de este gran varón al poder haberle preguntado a Dios, y Dios le dijo: cuando estén aquí adorando me vas a saber que yo soy tu Dios, el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, entonces tenemos que los egipcios les dieron oro, animales, plata, comida, etc. Y ahí van bien felices. Pero bueno, aquí tenemos entonces el capítulo 14, donde el pueblo ya salió, ya es salvo, ya se congregan en una bonita iglesia en San Pablo de las Salinas, pero se llaman Unifam Coacalco. ¿Sí o no? Ya estamos libres. Dios nos rescató con su mano poderosa. Dios nos liberó. Solamente el poder de Dios, el poder de Jesús nos puede dar salvación, y andamos caminando y nos encontramos a veces en desiertos como el pueblo de Israel. ¿Qué significa la palabra desierto? Otro símbolo en la Biblia. Desierto significa prueba, significa algo difícil, significa que tu fe puede debilitarse o tu fe puede crecer y fortalecerse. El desierto, Jesucristo estuvo en el desierto 40 días y 40 noches, a diferencia de Adán, que estuvo en un Edén, ¿verdad? Con toda la alimentación, con todas las bendiciones, y Adán, ante la tentación de Satanás, cae. Pero Jesús en el desierto, con hambre, con sed, en un ambiente áspero y hostil como el desierto, vence cuando la tentación de Satanás viene hacia él. Y estos símbolos son importantes para ti y para mí, porque ahora el pueblo de Israel está en el desierto, pero ya es salvo, ya Dios lo rescató, ya es salvo. ¿Qué simboliza en este pasaje Egipto y el faraón? ¿Qué simboliza? El mal, Satanás y sus demonios, el pecado a su máxima expresión. Eso es lo que simboliza. Entonces nosotros ya somos libres, pero en primer lugar entiende que Dios tiene el control. Te rescató con mano poderosa porque Él te ama, porque Él te buscó, te encontró y te rescató. Él tiene el control. Él conoce tu vida, conoce tu nombre antes de la fundación del mundo, y Él sabe perfectamente cuáles son tus debilidades y tus fortalezas. Y ya te rescató, pero a veces en esta vida andamos por desiertos, y en el 2023 es probable, déjame decirte, que camines por desiertos en los cuales vas a necesitar la ayuda y el poder y la salvación de Dios. Necesitamos nosotros poder entender en primer lugar que Dios tiene el control. ¿Y qué es lo que dice este pasaje? Moisés, se acerca Dios a Moisés y le dice: viene el faraón a perseguirte. ¿Cómo? Si ya soy salvo. El faraón es símbolo del mal, del pecado de Satanás y sus demonios, y viene a perseguirte porque no está contento con tu liberación, porque no está contento con tu vida cristiana, porque no está contento porque te ha perdido, porque quiere que tú le sigas sirviendo. Escucha lo que dice el faraón: ¿cómo es posible que hayamos dejado de ir a este pueblo y nos deje de servir? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos antes de ser cristianos? Servíamos al pecado, servíamos a Satanás, servíamos al mal y proclamábamos un mensaje de perdición. Y éramos servidores de eso, de ese ambiente. Pero ahora Él nos rescata y ahora somos servidores de Cristo. Pero el enemigo no está contento de que te haya perdido y de que ahora tú y yo podamos tener una vida diferente, tengamos paz en el corazón, tengamos esperanza y proclamemos un mensaje de amor, de vida, de perdón.
No, el enemigo no está contento con eso. Por lo tanto, escúchame bien, el enemigo va a venir a perseguirte. ¿Le tienes miedo? Pues aunque tengamos miedo, necesitamos aprender. El miedo es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? De las emociones, y pues todos tenemos miedo en algo y por algo. Pero dice Dios a Moisés: yo endureceré el corazón. Y ese es un tema para otra predicación. Yo endureceré el corazón del faraón para que venga a perseguirte. Para que venga. ¿Dios endurece el corazón de la gente? ¿Para que no crean? ¿Sí o no? Es tema para otra predicación. Porque creemos que no. Creemos que cada individuo tiene libertad de decisión, y Dios no manipula a nadie para que haga lo que no quiera hacer. ¿Sí o no? Bueno, más o menos, ¿no? Pero es un tema, es otro tema. Pero aquí está, lo que está diciendo es: yo voy a dejar que Faraón siga su naturaleza, siga su decisión que ya tomó. La decisión de Faraón es ir y perseguir, es no dejar salir, es complicarle, porque representa el mal, porque representa y simboliza el pecado, y representa y simboliza a Satanás. El Faraón es una figura satánica, y Satanás ha tomado su decisión. ¿Satanás va a ser juzgado para ver si se va al cielo o al infierno? ¿Y sus demonios? No, ya tomaron su decisión, y ellos van directamente al infierno en un futuro, porque ya tomaron su decisión. Y el faraón es una figura de Satanás, tomó su decisión. Por eso la palabra de Dios dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que salga, los persiga, y mi gloria será manifestada. Pero escúchame bien, cuando Dios dice esto a Moisés, cuando Dios le está dando la instrucción y le está diciendo lo que va a suceder, ¿qué significa? Una sola cosa significa: Dios tiene el control. Pero es que mi economía, Dios no me escucha. Dios tiene el control. Pero es que mi matrimonio, mi familia se está desmoronando y ya no sé qué hacer. Dios tiene el control. Pero es que una situación tremenda de salud, que me han dicho los médicos que ya no hay. Dios tiene el control. A Dios nada se le escapa. Antes de que las cosas sucedan, Dios ya las conoce. Dios quiere probar nuestra fe para sacar lo mejor de nosotros. El enemigo quiere quiere causarnos una situación de temor para sacar lo peor. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Viene el faraón con su ejército, y nos narra la palabra de Dios que viene con 600 de los mejores carros y todo su demás ejército, persiguiendo a 2 millones de ex esclavos. ¿Saben pelear esos ex esclavos? Lo único que saben era hacer adobes y piedras y servir a los demás, pero no saben pelear. No han ejercido una fe fuerte y genuina. El faraón prepara todo su ejército y viene y los alcanza. ¿Sí o no? Los de Israel visualizan al ejército, una nube en el desierto, y dicen: ¿qué será eso que viene ahí? Visualizan que es el faraón, Satanás y su ejército. Y cuando viene, dice que Satanás anda como ¿qué? León rugiente. Y cuando escuchas el rugido del león satánico, te atemorizas, porque ese es el propósito, y sacas lo peor que hay en ti. Cuando el temor y la desesperación y el miedo vienen, que es el propósito de Satanás, saca lo peor de ti. ¿Y contra quién vas? Contra el primero que se te atraviese. En este caso, contra Moisés. ¿Para eso nos sacaste, Moisés? Empieza la murmuración.
empieza la queja. Empiezan las personas a criticar lo que otros están haciendo. Te decíamos que no nos sacaran de allá, de Egipto. ¿Acaso no había sepulcros? ¿Por qué ahora vamos a morir aquí? Saca lo peor de ti. Saca ideas que no existen. Ya estaban pensando en morir en ese lugar, ¿sí o no? ¿No era mejor morir en Egipto o morir aquí? ¿Morir esclavos del pecado o morir libres en el desierto? ¿Qué es mejor? Y empieza la queja, y empieza la crítica, y empiezan a querer linchar a Moisés, y a Aarón, y a Miriam, y a Josué, y a Caleb, que estaban ahí en el equipo de Moisés, y quieren pelear, y quieren, entonces empiezan a quejarse, a juzgar, a criticar, y eso es lo que quiere el enemigo, que te atemorices y empieces a pelearte con aquellos que quieren ayudarte. Empieces a criticar a tus padres, empieces a criticar al gobierno, empieces a juzgar todo lo que está alrededor, que no sirve porque te está yendo mal en la vida. Pero escúchame, 2023 viene con muchos desafíos. Pero la primera cosa que Dios quiere que tú y yo podamos entender hoy es que Él tiene el control. Le está diciendo a Moisés: esto va a pasar. Va a venir el faraón y te va a perseguir, pero no te preocupes, porque yo mostraré mi gloria al destruirlo. Pero muchos creyeron y otros tantos no. Así es de que en este 2023, cuando sientas que el enemigo viene atrás de ti, cuando sientas pruebas y que estás caminando en un desierto donde no encuentras la salida, donde no encuentras la respuesta correcta, donde sientes soledad en tu corazón y tristeza, y sientes que nadie te escucha, piensa en esto. Antes de que eso te sucediera, Dios ya lo sabía, y Dios tiene el control. Segundo lugar, ¿qué más podemos aprender de este pasaje de Éxodo capítulo 14, enfrentando desafíos? En segundo lugar, sabiendo que Dios dará siempre la salida. Versículos 13 al 16. Fíjate lo que dice versículos 13 al 16 de nuestro pasaje. Y Moisés, cuando el pueblo ya estaba a punto de lincharlo, y Moisés respondió al pueblo: no teman. Que cómo estaba el pueblo atemorizado. Estén firmes y verán la liberación que el Señor hará a favor de ustedes. A los egipcios que ahora ven, ¿qué les va a pasar? Nunca más los volverán a ver. El Señor combatirá por ustedes. ¿Quién pelea las batallas? Dios. Y ustedes se quedarán en silencio. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel, ¿qué cosa? Entonces hay momento para guardar silencio, hay momento para quedarse quieto, y hay momento ¿para qué? Para marchar. Cuando tu esposa, si está embarazada y dice: estoy a punto de dar a luz, ya tengo las contracciones, no es tiempo para orar. ¿Es tiempo para qué? Para llevarla al doctor. ¿Sí o no? Hay momento para todo. Y tú alza tu vara, versículo 16, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel pasen por en medio del mar. ¿Cómo van a pasar? En seco. En seco. Sabiendo, enfrentando desafíos, sabiendo que Dios dará siempre la salida a cualquier circunstancia. ¿Ya no ves la solución a tu problema? ¿Sientes que ya no hay más opciones? Espera en Dios, porque Dios sí tiene opciones. Porque Dios siempre tiene una salida. Nunca te dejará vivir algo que tú no puedas soportar, y juntamente con la prueba, siempre dará una salida. Hay que esperar las señales. Dice: guarden en silencio
Esperen el poder de Dios, porque Dios peleará su batalla, porque Dios enfrentará a su enemigo. Ustedes no pueden enfrentar al faraón. Escúchame bien, no puedes enfrentar al faraón que viene atrás de ti, a esa tormenta, a ese problema. No puedes enfrentarlo en tus fuerzas y en tu inteligencia, porque vas a perder. Vas a perder. Por eso Él nos manda orar, continuamente estar orando, continuamente estar clamando, para que cuando entonces estés en sintonía con Dios, Él pelee tus batallas. Cuando el enemigo viene, lo que tenemos que hacer es caer de rodillas para que Dios pelee mi batalla. Porque de lo contrario quieres solucionar el problema nuevamente en tu inteligencia, en tus fuerzas, y vas a salir perdiendo, y vas a salir derrotado, y vas a terminar flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Conocer su palabra, estar listo a las señales que Dios me está dando. Cuando dice que me detenga, me detengo. Cuando dice que avance, avanzo. Muchos de nosotros, Dios dice detente, no es el momento, y es cuando tú, sí, yo avanzo. Y cuando el Señor dice avanza, no es el tiempo. Cuando el Señor dice avanza, quiero que me sirvas, no es mi tiempo. Cuando el Señor dice detente, no hagas esto, sí lo hago. Estamos al revés, ¿verdad? No somos sabios, no conocemos su palabra, no somos sensibles a la voz de su Espíritu, porque las cosas nos salen mal, porque amamos más el pecado. Dice la palabra en Juan capítulo 1, amaron más las tinieblas que la luz. No reconocieron la luz y amaron más su pecado. Por eso les va mal, por eso no quieren aceptar la voluntad y la palabra de Dios. Pero nosotros somos estas nuevas criaturas que entendemos la voluntad de Dios y que tenemos discernimiento de su Espíritu para poder avanzar cuando tenga que avanzar y para poder detenerme cuando me tenga que detener. Y entonces el Señor dice, y luego tendrás que avanzar hacia las metas propuestas. Si estamos en la voluntad de Dios, se logrará. Y tú, Moisés, fíjense en qué situación estaba el pueblo de Israel, así como muchos de nosotros estaremos en el 2023. Pero qué gran bendición poder estar en la misma situación que Moisés, porque veremos la libertad, la liberación, el poder y el amor de Dios sobre nosotros. Qué gran bendición son las pruebas, las luchas, las dificultades, las enfermedades. Dice el apóstol Pablo, en ellas me glorío, en ellas quiero estar, porque cuando yo soy débil, entonces el poder de Dios se manifiesta en libertad. Fíjate la situación en la que estaba. Venían en el desierto, el pueblo de Israel. Se enfrentaron no sé si han visto por ahí una foto en internet más o menos de donde creen que fue el cruce del Mar Rojo, pero había un camino en medio de dos montañas rocosas, altísimas. Las montañas altas, el desierto atrás, cruzaron el camino angosto, donde no había ni para otro, y lo que había enfrente era el mar. El mar. Pasaron esas dos montañas rocosas en un camino en medio, estaban frente al mar, pero atrás ¿quién venía? Faraón. Están 2 millones de personas en la playa. Enfrente tienen el mar, atrás tienen al faraón y del lado tienen 2 montañas rocosas que no se pueden escalar. ¿Qué hacen? Empezaron a quejarse, ¿no? Y dice Dios, no es tiempo de clamar. ¿Es tiempo de qué? No es tiempo de orar. ¿Es tiempo de qué? ¿Pero a dónde? ¿A dónde quieren que marche? Si no hay para atrás, viene el faraón y nos va a matar. Enfrente nos vamos a ahogar. Ninguno de nosotros fue a un curso de natación. Ninguno de los que estaban ahí. Son esclavos que sabían hacer adobes. Ninguno había ido a tomar un curso de natación, ni conocían el mar.
¿Qué harían? Escúchame bien. Cuando te enfrentes en un lugar donde digas ni para atrás ni para adelante, y escuches la voz de Dios que diga, avanza. Lo único que Dios está esperando es que flexiones la rodilla. Porque cuando flexionas la rodilla, la puerta se abre. ¿Qué significa flexionar la rodilla? Creerle a Dios. Si Dios te dice que avance cuando tú no ves una puerta, cuando tú no ves un camino, cuando tú no ves una salida, y Dios te diga, avanza, haz lo que te estoy diciendo, avanza y haz lo que te estoy pidiendo, avanza y haz lo que dice ahí en la palabra, avanza en tu vida cristiana, avanza en tus relaciones interpersonales, ve y busca un trabajo porque tengo algo para ti. Cuando Dios te dice, no importa la enfermedad que tú estés teniendo, yo tengo el control, solamente avanza en tu vida de fe, cree en mí y verás la gloria de Dios. Dice, le dijo Jesucristo precisamente a Marta y a María. Pero ya huele feo, ya tiene 3 días de muerto, ya lo sepultamos hace 3 días, ya huele feo. ¿No te he dicho que qué? Que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde vas a ver la gloria de Dios si no es el momento donde tú no tengas respuesta, donde tú no tengas la solución, donde veas a tu enfermo y tú digas, no puedo hacer nada, ni el médico, ni la ciencia, y cuando no tengas para comer el día de mañana, y ahí es donde se va a ver el poder de Dios en tu vida? Cree en Él, porque Él siempre tiene una salida a la problemática que tú vas a enfrentar. Escúchame bien, iglesia, 2023 vamos a tener desafíos, retos, dificultades, enfermedades y demás. Pero Dios está con nosotros. Esta es la diferencia con un mundo perdido. Esta es la diferencia de la iglesia cristiana que ha puesto su confianza y su fe en un Dios vivo y todopoderoso. De que en medio de las dificultades no vamos solos, Él va con nosotros. Él le había dicho a Moisés, yo voy a glorificarme en este perseguidor del faraón y su ejército. Es necesaria la prueba entonces, es necesaria la dificultad, es necesario que tu fe sea perfeccionada y que nuestra fe sea aprobada. De lo contrario no habrá crecimiento, de lo contrario no habrá madurez. Es importante que le creamos. Entonces, en segundo lugar, primer lugar, sabiendo que Dios tiene el control. Segundo lugar, sabiendo que Dios dará siempre la salida. Le dice, avance. ¿Qué fue lo que pasó cuando avanzó el pueblo? Cuando Moisés levantó su vara, ¿qué pasó? Un viento fuerte vino, se abrió el mar y luego se abrió en seco. Dice que había un muro del lado derecho, un muro del lado izquierdo. Pasaban ahí todos los peces, las ballenas y los tiburones alrededor, como un acuario. ¿Cómo se le llama? Como un acuario de vidrio. No pasaba el agua para... Un milagro, el viento separó las aguas. El pueblo toda la noche, dice que la columna de fuego y la nube y el ángel de Jehová se puso atrás para que los egipcios no avanzaran. Toda la noche 2 millones de personas avanzaron y cruzaron en seco. Avanzaron hasta el otro lado. Toda la noche. 8 horas, 12 horas, no sabemos cuánto exactamente, pero sí dice que toda la noche tardaron para que los 2 millones de personas y animales y todo lo que llevaban cruzaran. En seco, en arenita. Bueno, no estaba ni la arena, no estaba ni tan floja, porque a veces no se puede ni caminar en la arena, ¿verdad? Pero avanzaron. Así vas a pasar hoy las pruebas este 2023. Así vas a ver al enemigo atrás, a Dios protegiéndote en medio y tú avanzando
viendo el poder y la salvación de Dios. ¿Lo crees? Así es de que el enemigo, fíjate lo que le pasa. Tercer lugar, sabiendo que el juicio de Dios es seguro. Fíjate lo que dice del 24 al 28. Aconteció que a eso de la vigilia de la mañana, ya habían pasado, el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube. Fíjate, por un lado el pueblo tenía luz y por otro había tinieblas con los egipcios. Y sembró la confusión en el ejército de los egipcios, trabó las ruedas de sus carros, de modo que se desplazaban pesadamente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelitas. Fíjate, ¿quién se dio cuenta de que los israelitas tenían a un Dios todopoderoso? Los egipcios. Porque el Señor, y ahí le llaman Señor, combate por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: nuevamente extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, éste volvió a su lecho, de modo que los egipcios chocaron contra él cuando huían. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros y los jinetes, junto con todo el ejército del faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos, ¿quiénes? ¿Cuántos? Ni uno solo. Sabiendo que el juicio de Dios es seguro. En este mundo hay personas malas, abusadoras, que humillan, que menosprecian, que roban, que matan. Y nosotros podemos ver cómo estas personas nos enferman. Algunas sí, pues, pero muchos de ellos nos enferman. Prosperan económicamente. Les va bien, entre comillas. ¿Sí o no? En otras ocasiones podemos ver a personas que tratan de esforzarse y ser buenos cristianos en hospitales, viviendo con una economía muy crítica y demás. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vemos a veces que la vida es injusta según nuestra perspectiva? No hay respuesta para esa pregunta o para esas preguntas. No existe una respuesta que un ser humano te pueda dejar satisfecho. Lo que sí podemos nosotros comprender es lo que dice la palabra de Dios, que un día buenos y malos estarán delante de Dios para ser juzgados por sus hechos, por sus palabras, por sus acciones. Y lo que sí dice la palabra de Dios es que de Dios nadie se burla. Y lo que sí dice la palabra de Dios es que Dios es justo, que nada se le escapa, que conoce todas las cosas desde el inicio de la humanidad o del universo hasta que esto se termine. Nada se le escapa. Nadie puede ir por encima de su pensamiento, de su inteligencia o de su poder. De eso debes estar seguro. Que en este mundo hay personas malas que aparentemente no reciben su castigo. Pues la palabra de Dios dice que sí. Tarde o temprano todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, los cristianos, para ver cómo fueron nuestras obras, y ante el gran trono blanco, según Apocalipsis capítulo 20, para los que no creyeron. Pero según sean sus obras, tanto para los cristianos como para los no cristianos, según sean sus obras, se abrirán los libros, porque todo está escrito. ¿Qué significa? Dios tiene el control. Y lo que podemos ver en este pasaje es que un día, fíjate, en este caso, el faraón y su ejército ahí mismo, pero es un símbolo. Bueno, sí fue real, fue histórico, pero simboliza
lo que va a pasar al final. El enemigo será juzgado, ya fue juzgado. Los malos serán juzgados, los que traten de hacerte cosas malas. Por eso el Señor Jesucristo dice: perdona, libérate. Lo que está diciendo el Señor es: libérate, no produzcas amargura, resentimiento, venganza, porque el único afectado, la única afectada eres tú, tu salud, tus emociones. Libérate de esas cosas. Hay personas malas que nos abandonaron, que nos hirieron, que nos marcaron en la vida, pero libérate, porque un día ellos serán juzgados por el Dios más justo del universo. Haz lo que te corresponde, obedece su palabra, obedece y perdona, libérate. Soporta las aflicciones, como dice el apóstol Pablo, y verás cómo nos va bien emocionalmente con las relaciones interpersonales. Pero lo que trato de remarcar es que, sabiendo que el juicio de Dios es seguro para todos. Pasó toda una noche el pueblo de Israel, pasó Moisés, y el enemigo venía atrás de él. Cuando se quita la columna de fuego que se interponía, cuando ya había pasado el pueblo, los dejó pasar. Cuando ya todo el ejército del faraón estaban en medio del mar, Moisés levanta su vara, ¿y qué pasa con las dos columnas de agua que había? Se juntan. ¿Y qué pasó con el ejército? Se ahogó. El impacto del mar. Imagínate cuando una ola te revuelca. Cuando una ola te revuelca en la playa, ¿cómo te sientes? Hasta sin calzones sales a la playa, ¿no? Sales así como que ponido. Imagínate el poder de lo que estaba pasando en ese lugar, el golpe del mar y de las dos columnas que había de las paredes de agua del mar. Se murieron, se ahogaron. ¿Qué significa esto? Que no te preocupes por los malos. Satanás y sus demonios van a tratar de atemorizar, pero no tiene poder. Como comúnmente se dice, ese león rugiente está chimuelo. No tiene colmillos, ha sido derrotado en la cruz del Calvario. Por eso adoramos a Jesucristo, que nos libera, que nos cubre, que nos protege con su Espíritu Santo ante toda acechanza del diablo. Y las armas del enemigo no prosperan en contra de los hijos de Dios, porque esa es su promesa. No le tenga miedo, no se deje atemorizar, no venga intimidado y es que no, hay que respetar al diablo. No, fáltele el respeto al diablo. A ese sí, no se deje atemorizar, porque es el arma que usa el diablo para que usted se paralice, para que usted no avance, para que usted no haga. Y cuando comienza usted a servirle a Dios, a creer en Cristo, a poner su fe firme en Jesús, y vienen las problemáticas, deje que el enemigo grite, ruja, haga lo que quiera. Usted le está sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y de ahí nadie le puede arrebatar. Esa es su palabra de Juan 10. Versículo 10. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios, porque Él tiene todo el poder. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí como sus hijos. ¿Y cómo no nos va a cuidar? Dice su palabra que si no escatimó ni a su propio hijo para dárnoslo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todo lo que usted necesita? No se preocupe. Comida, trabajo, salud, no se preocupe, Él tiene el control. Si Él nos permite vivir en este 2023 alguna situación complicada, crítica, extrema, lo que sea, usted permanezca. Y si usted ve que el enemigo viene y ataca, recuerde que en Éxodo capítulo 14, ¿cuál fue el fin? ¿Y cuál será el fin en un futuro de Satanás y sus demonios? Eliminación total. Al final será eliminado el mal, serán echados al lago de fuego y nunca más volverán a activar su poder en contra de los hijos de Dios.
Así es de que este 2023, enfrentando desafíos, retos, en el poder y con la ayuda de Dios. Amén. No, 3 cosas que usted no tiene que olvidarse. En primer lugar, sabiendo que Él tiene el control. Número 2, en cada situación siempre te dará una salida. No te preocupes, hay una respuesta. Y número 3, sabiendo que el juicio de Dios para los malos es seguro. Espero que tú no estés en el grupo de los malos, sino de los buenos. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, que nos permites meditar en tu palabra. En este 2023 que iniciamos ya una semana, sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú has puesto tu mirada en cada una de las familias aquí representadas, de las personas que hoy están aquí. Y yo los pongo en tus manos y te ruego en el nombre poderoso de Jesús que nos sostengas, Señor, en medio de los desafíos que vamos a enfrentar. Que nos aumentes la fe y quites toda incredulidad. Que nos afiancemos a ti y que tú nos tomes para que nada ni nadie, Señor, pueda atemorizarnos. Gracias, Padre, porque sabemos a través de esta historia de la liberación y del cruce del Mar Rojo del pueblo de Israel, podemos nosotros entender que simboliza también nuestra vida rescatada por ti con poder. Nuestra vida donde entendemos que tú tienes el control y que en cada dificultad, enfermedad, crisis económica, problema familiar, tú siempre, tu sabiduría siempre nos guiará y nos darás de tu luz. Pero nunca se nos olvide que al final del día los malos, Señor, serán juzgados. Habrá un juicio final. Permítenos salir victoriosos y triunfantes, creyendo en Jesús y fortaleciendo nuestra fe siempre. Bendice, Señor, esta iglesia, bendice cada actividad que vamos a tener y permite, Señor, que seamos luz. Bendice a nuestras iglesias hijas, misiones que queremos que se establezcan como iglesias organizadas, a sus pastores, a sus miembros en los lugares, Señor, de Aragón, de Real del Bosque, de Santa Inés. Y si tú nos permites abrir nuevas obras en Tecámac, en Chiconautla o en algún otro lugar, guíanos con tu poder, guíanos con tus recursos, guíanos a través de la fe en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos acompaña, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.